para escribir un texto y que quede así de grande, se pone con un gato al principio, se saltan un espacio y escriben el título y se genera un título grande. Incluso podría ponérsele, si usted quiere, en negrita, le pone doble asterisco alrededor de la frase y queda en negrita. ¿Profe, eso lo hizo en Markdown? El Markdown. Cada vez que tú quieras poner un título, una frase, la escritura de un ejercicio y no código, tú le pones Markdown. Entonces aquí voy a poner sucesiones monótonas, le voy a poner otro Markdown. Le voy a poner... ¿Cómo lo hizo para que quedara así? Sí. Ah, ya, Entonces yo abro otro Markdown y siempre que ustedes quieran que se genere el texto y quede en Markdown, ustedes para salirse le ponen escape y se genera la edición. Entonces yo le pongo escape y se genera el título. Yo le pongo aquí 3 líneas y se genera la línea separadora. ¿Ya? Para que vamos aprendiendo también cómo manejar el archivo de Jupyter, si ustedes quieren. ¿Está bien? No, pero anda acá. Mira, anda acá. No, pero te decía que no quería un espacio claro, porque ahora tú no sabes dónde está ese archivo. No sé, Sí. ¿cómo puedo editar? Entonces, ponle file, open folder. No, open folder. Sí, open folder. Ándate a descarga. ¿Y para agrandarlo cuál era? ¿Para que quede más grande? Y ponle trabajo. No, asterisco era para que quede ahí. ¿El gato? Enter. Y selecciona la carpeta. Cuando estáis dentro de la carpeta, aquí le aparece un menú. Entonces tú le pones ahí file y crea. No, ponle un título que quieran, le pones poner clase 2. Punto. Y P, Y, N. Y ahí viene. Y ahí se genera el texto y tú puedes agregar la le pones sucesiones monótonas para que te quede. Se genera con gato. Y te quedó en la descarga en la carpeta de trabajo en clase 2. Entonces después tú puedes comprimir el archivo y te lo subís a la. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos avanzando para que sepan de qué se trata hoy día. El archivo, básicamente, o la sucesión que vamos a utilizar hoy día es un tipo específico de sucesión y lo voy a relacionar al tiro. La pregunta 1 o 2 de la prueba es de sucesiones monótonas aritméticas. Ya, entonces, ustedes podrían preguntarme, oye, pero ¿y qué es una sucesión? Lo que conversamos en la clase pasada. Una sucesión es una secuencia de números que tiene un comportamiento según una regla. ¿Cuáles reglas vimos el otro día? Las reglas eran 3n, 3n cuadrado más 7, menos 1 elevado a n. O sea, ¿cuáles fórmulas teníamos? O sea, la sucesión se generaba, la primera que vimos era por 3n. Esa es la primera sucesión, ¿se acuerdan? Y ahí íbamos viendo los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. ¿Cierto? Ya, pues entonces después apareció otra secuencia numérica, o generábamos la secuencia numérica porque la generábamos con 3n cuadrado más 7. Entonces este generaba otra secuencia numérica, ¿cierto? Después vimos otra que era la, si no me equivoco, me corrigen, menos 1 elevado a n. Eso generaba otra sucesión, otra secuencia numérica, entonces se iban generando otros números. Y la última que vimos y que terminamos ahora era la que 6n menos 1 elevado a n. Entonces esto también generaba una secuencia de números, ¿ya? Pero que iba alternando entre menos 6, 12, etc. O sea, iba generando múltiplos de 6 pero con signo intercalado, alternado. Ahora, ¿cuál es lo particular de las sucesiones monótonas? Las sucesiones monótonas generalmente describen un comportamiento o creciente o decreciente, es decir, se van haciendo más grandes o se van haciendo más chicas. Entonces,
la palabra monotonía hace referencia a eso, que van para arriba o van para abajo. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero acá? Cuando digo esta sucesión que están viendo ustedes, la primera, la que se ve aquí en la primera fila, en esta, después de ejemplo, la sucesión dice 0, 0,01, 0,001, 0,0001. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se va haciendo más grande o más chica? Ya, entonces, por lo tanto, esa sería una sucesión monótona decreciente. ¿Por qué? Porque parte con un número y el número que viene a continuación cada vez es más pequeño que el anterior. ¿Ya? Entonces, eso se llama monótona decreciente. Y si fuera al revés, si va parte en un número, por ejemplo, como el siguiente, exacto. Entonces, el siguiente parte 2,593, 2,704, 2,716, 2,718 y etcétera. Entonces, parte una secuencia numérica con un número y el que avanza, cada vez que avanza, se va haciendo un número más grande. Por lo tanto, es monótona porque tiene un solo comportamiento hacia un sentido. En este caso sería un sentido creciente. Entonces, ahí, si ustedes, como esto está hecho ya, ahí, monótona decreciente la primera, y esa es monótona creciente. O sea, va para arriba y la otra va para abajo. ¿Está bien? Ya. Entonces, las sucesiones aritméticas son de tipo monótona. O sea, son para arriba, son crecientes, o son para abajo, decrecientes. Pero lo que tienen en particular es que cuando yo avanzo de un término a otro, para obtener el siguiente se suma una cantidad fija siempre. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo les digo, parto en 5, después 7, después 9, después 11, después 13. ¿Cuál es el comportamiento que pueden observar en esa sucesión ustedes? Un rango de 2. Que tiene un rango de 2. ¿Ya? O sea, tiene una diferencia entre cada término de 2 valores, de dos unidades. Entonces, digo yo, 5, 7, 9, 11, 13, esto va avanzando así. Aquí yo sumé 2. Aquí yo sumé 2. Sumé 2. Sumé 2. Eso es lo que se llama una sucesión aritmética creciente, monótona creciente. Es aritmética porque se le va sumando o se le va restando. El rango lo determinamos, ya está predeterminado, nos da... Buena la pregunta, lo van a tener que determinar. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la pregunta, chiquillos? Mira, digamos en un contexto de un problema. En un contexto de un problema ustedes van a tener una secuencia. Por ejemplo, yo les podría decir 5, 7, 9. ¿Dan? Entonces yo te digo 5, 7, 9. ¿Qué comportamiento tú puedes observar entre los tres términos? Entre el 5 y el 7 hay una diferencia de 2. Entre el 7 y el 9 hay una diferencia de 2. Por lo tanto, el comportamiento es aritmético, se dice. Porque se va sumando un número. Como se va sumando un número, por lo tanto es aritmético, y ese rango que tú llamas, que en realidad tiene un nombre, se llama diferencia, la diferencia es 2. Y es un número importante porque después forma parte de una fórmula. Esa diferencia se va a ajustar en una parte. O sea, yo le digo rango, lo relaciono con más que nada con estadística. Claro, pero en este caso tiene un nombre y se llama diferencia. ¿Vale? Entonces, fíjense en el primero. Entonces, así se calcula la diferencia. Ahora, ¿por qué digo yo? Hay que calcularla porque no siempre va a ser tan evidente. O sea, aquí es evidente, ustedes me dijeron, va avanzando de 2 en 2. Pero de repente cuando es decimal, no es tan evidente. Díganme. Siempre va a ser 2, 2, 2, puede ser 2, 2, 3, 2, 2, 3. No, 2, 2. Si por ejemplo tú dices es aritmética, siempre tiene que ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si hay algo distinto, uno... Ya no es aritmética, es otra. Es otra ya. ¿Cachai? ¿Y ese si fuera otra tiene algún otro nombre? Hay algunas que se llaman alternada, cíclica, pero no todas tienen nombre. Ya. ¿Ya? Entonces, esas que, por ejemplo, son otras, esto es importante. En el cuestionario número 1, el cuestionario es una actividad que es por encargo, que yo les doy un plazo de 72 horas, ¿sí? Son 3 días, y en esos 3 días ustedes tienen que completar una actividad que es un encargo. En ese encargo, ustedes cuando le dan iniciar, tienen 60 minutos para desarrollar la actividad.
Dentro de esa actividad que tienen que desarrollar deben ser como 10 o 12 problemas, más o menos. Y de esos 12 problemas hay una sucesión, hay unas secuencias numéricas. Entonces en esas secuencias numéricas tú tienes que decir si es aritmética, si es geométrica o es otra. ¿Cachai? Respondiendo a tu pregunta. O sea, si es, ¿en qué me fijo si es aritmética? Si es avanzando en un número consecutivo siempre, en la misma cantidad. Que sea avanzando en un número. Ahora, puede ser avanzar o puede ser restar. ¿Ya? Porque podría ser al revés. Yo podría haber partido así. 13, 11, 9, 7, 5 y ustedes tendrían que decir, eso no va avanzando en 2, va restando 2 cada vez. ¿Cachai? Entonces ustedes van a tener que clasificar entre si es aritmética, la que vamos a ver la próxima semana, geométrica u otra. Entonces ustedes responden aritmética, geométrica u otra. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo se determina cuando es aritmética o qué es lo que tengo que hacer para determinar si es aritmética? Entonces, aquí quiero que se fijen. ¿Cuál es el primero? El primer término de la sucesión. Acá. 5 menos 7. Claro, no, el primero. Sí. El primero, yo lo anoto así. El primer término, A sub 1, significa el primer término es aritmética primero, sería 5. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término de la sucesión aritmética vendría siendo 7. El tercer término vendría siendo 9. El cuarto término vendría siendo 11. El quinto término vendría siendo 13. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes lo quieran calcular, lo pueden hacer. Insisto esto. Ustedes tienen una modalidad mixta de resolver la prueba. Ustedes lo pueden hacer en papel o lo pueden hacer en el programa Python y yo les enseño cómo se hace en Python, que es relativamente fácil. Ustedes lo que tienen que hacer es esto. Siempre es así. El que está después menos el que está inmediatamente antes. Sería, ¿cuánto es el segundo menos el primero? El segundo menos el primero es 7 menos 5 y eso es 2. Eso es netamente para que quede positivo. O sea, no, ¿esto sabes para qué es? Es para buscar el D, ese D. Lo que pasa es que aquí yo les decía, es evidente que es 2. O sea, ustedes podrían decirme, yo no hago ni un cálculo y yo te digo que es 2. Pero cuando pasa que es 175.14, después el siguiente 185.32, ¿cuál es la diferencia? Entonces ya no es tan evidente calcularla a ojo, sino que hay que hacer la resta. ¿Cachai? Entonces sería, ¿cuánto es el tercero menos el segundo? El tercero menos el segundo es 9 menos 7. ¿Cuánto da? 2. Entonces ustedes si tienen una secuencia numérica, el profe les da 5 términos en una secuencia numérica, ustedes tienen que tomarlos todos y restarlo en parejas, el que está después menos el que está antes. Sería, ¿con quién restaría el 3? Con el 4. El cuarto menos el tercero sería 11 menos 9. ¿Cuánto da? 2. Y el quinto con el cuarto. El quinto con el cuarto sería 13 menos 11. Igual a 2. Entonces, usted dice, pero esa cuestión es re fácil. Yo me doy cuenta fácilmente viéndolo. Si no es tan fácil, ¿cómo lo hago en el Python? En el Python se hace así. Aquí le voy a poner Markdown. Este va a ser el ejemplo 1. Le voy a querer un espacio de código. Digo, así se declara. El primero es 5. El segundo es 7. El tercero, 9. El cuarto es 11. Y el quinto es 13. ¿Está bien? Chiquillo, yo declaré con el guión bajo solamente por las convenciones de declaración de variables. Ustedes le podrían poner A1, A2, A3, A4, A5, pero yo le pongo guión bajo por cómo se declaran las variables. Se le pone una letra, guión bajo, lo que venga después. ¿Vale?
para separar las letras de los números. Si ustedes le dan a ejecutar a esto, se genera una secuencia ejecutada y en el fondo siempre es aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre el indicativo de que a ustedes le están funcionando las cosas bien es ese ticket. Ustedes le dan, por ejemplo, escribieron una línea de código, le dan ejecutar con el play y si le aparece un ticket quiere decir que las cosas están funcionando bien. Y si no, se genera un error y les da una descripción de cuál es el error acá abajo. Ya. ¿Cómo compruebo que es aritmética? Tienen que hacer esto. Le ponen print el segundo menos el primero, coma, el tercero menos el segundo, coma, el cuarto menos el primero, o sea, el tercero, disculpen, coma, el quinto menos el cuarto. Si le pongo print a esto, fíjense lo que pasa. Está diciéndome, el primero tiene una diferencia de 2. El segundo, la segunda diferencia tiene una diferencia de 2. La tercera diferencia tiene una diferencia de 2. La cuarta diferencia tiene una diferencia de 2. ¿Qué significa eso para ustedes? Cuando lo traducen significa que es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque todas las diferencias entre dos consecutivos es de 2 unidades, es decir, es la misma. ¿Ya? Entonces con esto la conclusión es, anotamos, la sucesión anterior es una sucesión aritmética. Entonces ahí le pongo markdown. Terminé. ¿Les queda claro, chiquillos? ¿No? ¿Alguien no? ¿Está fácil? ¿Sí? Vale. De a poquito se empieza a complicar, pero no tanto. Ya, ahora, quiero que hagamos el siguiente, mira. Quiero que hagamos el ejemplo 2 de acá. Dice, la sucesión 500, 480, 460, 440, 420, etc. Tengo 5 términos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo acá, markdown, ejemplo 2. Le digo, el primero vale 500. El segundo vale 480. El tercero vale 460. El cuarto vale 440. El quinto vale 420. Veo que todo esté bien escrito, bien escrito. Ustedes cuando puedan reciclar código, háganlo. Voy a tomar la línea que está acá, esta, porque resta la misma cantidad de términos. Le pongo control C, me la llevo para acá, control V y ejecuto de nuevo. Claro, si ejecuto me da menos 20, menos 20, menos 20, menos 20. Significa que la sucesión que está acá, el 500, 480, 460, 440, 420, es una sucesión aritmética de diferencia 20 negativo. Y entonces ustedes dicen, para responder con todo acá, la sucesión anterior es una sucesión
Entonces, aquí viene la parte que viene con definición. Y esto, chiquillos, se lo van a preguntar en la prueba con total seguridad, sí o sí. Les van a preguntar definir el término genérico o término general se llama. El término general es el que de una sucesión aritmética. Por ejemplo, si ustedes ya saben que es aritmética, ¿cómo puede ser que es aritmética? Ustedes van generando diferencias de 2 en 2. El primero, el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero, etc. Entonces, cuando ustedes saben que la diferencia me da, o sea, el valor de la resta me da el mismo número, entonces ustedes dicen es una sucesión aritmética de diferencia aritmética lo que valga la diferencia. En el anterior, la diferencia aritmética vale menos 20. En el primero, la diferencia aritmética vale 12. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? En el ejemplo 1, ¿quién era el primero? En el ejemplo 1. 5. ¿Cuánto valía la diferencia? 2. Muy bien, 2. Con estos dos términos se configura el término genérico. El término genérico, chiquillos, es lo que dice acá. El primero más el orden menos 1 por la diferencia. Y esto se llama... Aquí me faltó escribir algo, disculpen. Es el término general es el primero más el orden menos 1 por la diferencia. Ahora, digo yo, ¿y qué sentido tiene escribir eso si es lo mismo que está escrito ahí? No, es que va escrito quién es el primero y quién es la diferencia en el término general. Ahora, el término general de la sucesión es, bien, n menos 1 es por fórmula, porque va asociado al término general por 2. Ese es el término general. Chiquillos, esto es lo que ustedes les piden. Esto es lo que ustedes le están preguntando cuando les diga determine el término general. No les pide eso porque esa es la fórmula. El término general es ese. ¿Es como la fórmula para representarlo? Es la fórmula para representar. Pero se representa el caso particular, el que es correspondiente al ejercicio que te están dando a ti. Ese es el general para todos, pero el específico es ese. Entonces, voy con el ejemplo 2 para especificar esto. En el ejemplo 2, ¿cuál es el primero? 500. 500. ¿Cuál es la diferencia? Menos 20. Menos 20. Entonces diríamos, el término general es el primero más el orden menos 1 por la diferencia. Por lo tanto, el término general, ¿quién sería? 500 más el orden menos 1 por... Ya, cuando es con negativo, con paréntesis, menos 20. Y eso es todo. Ese es el término general. Eso es lo que le van a pedir. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? ¿Chiquillo? A ver, si se entiende, quiero que conversemos esta parte. Mira, supónganse ustedes ya saben cuál es el primero, cuál es la diferencia y cuál es el término general, que es el que está en el rectángulo acá. Digamos, a ustedes le dicen, oye, ya que sabes el término general, dime cuánto vale el de orden 20, el término que está en la 20ª posición. Sí, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Lo que tendrían que hacer ustedes es, donde está el 20, hay que reemplazarlo en el n. Porque el numerito que va ahí es este. ¿Cachai? Entonces, como ese es n y el n va entre paréntesis, menos 1, entonces ustedes tienen que decir esto. El término de orden 20 va a ser 5, que es el que está ahí, más 20 menos 1, que es 19, multiplicado por... Y este cálculo lo hacen en su calculadora o en el Python y les da cuánto vale el término de orden 20.
Si yo hago este cálculo sería 20 menos 1, 19. 19 por 2 es 38. 38 más 5, 43. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos para el Python para enseñarles a hacerlo acá. Entonces, miren, en el Python me vuelvo al problema del ejemplo anterior. Le voy a poner aquí, voy a agregar un Markdown. Entonces vamos a calcularemos el término orden 20. Es decir, a 20. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace así. Se declara primero el A1, que vale 5. Se declara el término de diferencia, D, que vale 2. Entonces ustedes cuando dicen, voy a calcular A20, ustedes dicen, esto va a ser A1 más 20 menos 1 multiplicado por la diferencia. Y después le dicen, print, imprímeme cuánto vale el término de orden 20. ¿Sí? ¿Tiene duda usted? ¿Ninguna? Ah, no, mira. Ah, no te han instalado. A ver, dale ejecutar. Ah, sí, mira, ahí tú le pones entorno de Python. No. Dale, dale. Justo aquí en el entorno de Python. Ahí. Y selecciona el pase, el que dice pase Python. Ese. Dale. Y ahora te va a corregir. Ahí está. Entonces, ahora ya estaría ejecutando. Siempre cuando estamos aquí en los notebooks, siempre cuando tú le des ejecutar, en el primer intento te dice que escoge el entorno de Python. Entonces tienes que escoger como el kernel. Aunque Python va a funcionar con el 3.12, con el 3.8, etc. ¿Ya? ¿Le funcionó o no, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Ya, digamos que al de acá, al ejemplo 2, digamos que le vamos a calcular el término de orden 500. Esto estoy exagerando porque a veces no les piden como los que están cercanos, les dicen calcule el término 100 y usted no va a estar como, chuta, voy a generar uno por uno para ir calculando hasta el término 100. No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular el de orden 500. Sería 500 más 500 menos 1 multiplicado por menos 20. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que hacer acá, en el ejemplo 2. Le voy a poner markdown, calcularemos el orden 500. Entonces le pongo código. Entonces el A1 aquí es otro. El A1 aquí lo tengo que declarar como 500. El D vale menos 20. Entonces para calcular el término de orden 500 sería A500 es igual al término primero más 500 menos 1 por D. Y ahí le ponen print a 500. Entonces fíjense cuánto vale el término de orden 500. O sea, recuerdan que partía en 500, pero iba restando 20 en 20, entonces se alcanzó a pasar hasta los negativos. Entonces el resultado de A500 es
menos 9.480. ¿Sí? Ustedes incluso podrían hacer otra cosa. O sea, podrían hacerlo, esta es una forma. Esta es una forma. Lo que está acá. Si ustedes quieren, no se los recomiendo, porque eso querría decir que no estamos entendiendo el concepto de sucesión aritmética. Ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer? Podrían hacer uso de lo que ocupamos en la clase anterior. A esto me refiero. Voy a abrir el archivo de la clase anterior. Podrían hacer uso de esto, mira. Copio lo que está acá, me lo llevo para acá, voy a copiar otro espacio de código para el primero. Esto no, esta sería la alternativa. Entonces voy a quitar esto, me voy a quitar esto y esto. Fíjense que aquí yo les decía, ustedes conocen el primero, ¿cierto? Para el caso de acá, el primero es 5. Conocen la diferencia, ¿cierto? La diferencia es 2. Y conocen el término general es así. Es el primero más el orden menos 1 por la diferencia. Y se supone que tenemos que encontrar el término de orden 20. Entonces aquí yo le digo de 1 hasta el 21. ¿Sí? Entonces ustedes ejecutan, fíjense lo que pasa. Hace lo mismo que estábamos haciendo en la primera clase, generar uno por uno. ¿Cachai? Pero ahora ¿con qué regla? La regla cambió. Y la regla cambió a ser una sucesión aritmética. Ya no es el 3 por n o el 6 por n por menos 1 elevado a n. No. El término general es el término general de una sucesión aritmética. Entonces, chiquillos, les recomiendo que igual lo guarden por si acaso lo quieren practicar. Y fíjense cuál es el término de orden 20. Es justamente el que calculamos cuando calculamos un solo término. O sea, es el mismo proceso pero más largo. Entonces, ustedes vean el camino que sea más fácil. ¿Vale? ¿Sí? ¿El código lo puedes incluir? Sí, claro. Voy a pasar lista. Cópienlo nomás el código, sí. Ya. Al tiro sigo. Tío, perdón que les diga, ¿alguien tiene una hojita? Una hojita de papel que me regale para hacer la lista porque está bloqueada. Ah, mira, allá no va a sacar. Sí. Gracias. Perdón. Después continúo con la lista, entonces voy a continuar con la... ¿Qué fue una consulta? ¿Sí? ¿Usted
te digo que el término genérico es lo que está encerrado ahí lo que encerró en el cuadro, ¿verdad? O sea, el término genérico para el caso que está Para estudiando. ese caso. Sí, sí. Y, o sea, siempre el general, cuando tú lo quieras poner, en el for, por ejemplo, en el ciclo for, el genérico siempre va a ser este. Tómalo como referencia. Ya. Pero el que cambia va a ser siempre estos dos. El primero, este código, tú lo puedes tener para todas las sucesiones aritméticas, para todas, no hay ninguna excepción. Todas las sucesiones aritméticas tú puedes tener este código. Y el que te va a cambiar es el D y el 5. El D se determina haciendo el print que les hice al principio. A3 menos A2, A2 menos A1, A4 menos A3, A5 menos A4. Se imprime y ahí ves si es aritmética o no. De hecho, ahora les voy a hacer un ejemplo cuando no es aritmética. Pero primero quiero hacerles uno que viene acá. A ver, alcanzamos. Ya, hagamos uno que no es aritmética. Marcamos. Ejemplo, sucesión que no es. Entonces, digamos que la sucesión es así. 3, 3.1, chiquillos, supongan esto. Supongan que yo les doy esta secuencia numérica. 3.1, 5.3, 6.7. Entonces, digamos que yo les digo, chiquillos, quiero que me averigüen si esta sucesión es o no aritmética. Entonces, chiquillos, lo que tienen que hacer es súper simple. Lo que tienen que hacer es generar un espacio de código y en orden, porque esto tiene un orden, o sea, yo voy de izquierda a derecha, primero, segundo, tercero. Entonces ustedes los definen en el código. Ustedes dicen, el primero es 3.1, el segundo es 5.3, el tercero es 6.7. Ahí me faltó el igual. ¿Ya? Entonces ustedes los definen y para averiguar si es aritmética, ustedes lo que tienen que hacer es lo que les dije al principio, generar la diferencia entre dos términos consecutivos. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que hacer print A3 menos A2, coma, A2 menos A1. Entonces ustedes le dan print. Quiero que se fijen en la diferencia. Una da 1.4 y la otra da 2.2. ¿Cachai? Entonces, ¿qué significa esto? Que la diferencia entre el primero y el segundo es de 1.4 y la diferencia entre 5.3 y 6.7 es 2.2. Entonces la pregunta es, ¿la diferencia es la misma? Como la diferencia no es la misma, la conclusión es que no es aritmética. Entonces ustedes responden. Respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo la diferencia no es la misma? La sucesión no es. Entonces ahora vamos a ver qué es el ejercicio 11. Vamos a hacer el ¿Tengo ejercicio cita? 11. Ahí sí. Quiero que conversemos esto. ¿Qué haríamos para determinar la diferencia aritmética? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer? Estaría el segundo con el primero y el tercero con el segundo. Listo, bien. O sea, tengo la secuencia numérica, es el primero, es el segundo y ese es el tercero. Entonces me dicen, determine la diferencia aritmética. Hay que hacer siempre para comprobar que es aritmética lo que dices tú. Entonces lo que dice su compañero es, el primero es 25.72, el segundo es 26.93
y el tercero es 28.14. Le digo print, el tercero menos el segundo y el segundo menos el primero. Fíjense que da exactamente lo mismo. Aquí hay un truco y el truco es el siguiente. Ustedes pueden decir a esto round y le pueden decir cuántos decimales quieren redondear. Yo, por ejemplo, digamos, quiero a 2 decimales le digo coma 2 y el otro también lo quiero con round. También lo quiero con 2 decimales. Ah, ya. Round. Ahora un paréntesis. Y al final 2,2, 1,2 y 1. Ah, falta un paréntesis. No me acuerdo. Hasta el 2 ahí. Cierro con un paréntesis. ¿Por qué se hizo eso? ¿Eso lo tengo? ¿Qué estaba dando mi nombre ahí? Abre paréntesis, cierro paréntesis. ¿Para qué cree usted, Luis? No sé, no estaba buena atención porque estaban dando. Lo hago siempre cuando tú quieres saber si es sucesión aritmética, tú restas 2 términos consecutivos. Y como la diferencia me dio 1.21 con muchos ceros, yo dije, chiquillos, ¿cuántos son significativos? Después de la coma, 2. Redondeo a 2 decimales. Entonces tú le das a ejecutar Ya, 1.21. y le das 1.21. Ah, ¿Sí? Ahora, chiquillos, si les aparecieran, por ejemplo, 3 cifras significativas, le ponen round 3. Si le ponen una cifra significativa después de la coma, le ponen round 1. Y si son puros ceros después de la coma, le ponen round 1. Porque el round significa redondear a la parte entera. Entonces, la conclusión es que la respuesta aquí sería, la diferencia aritmética No se me apaga el computador. de igual 1.21. ¿A quién se le pasó? No se me va a apagar el computador. Me está dando la batería ya. Ah, ¿y tenéis dónde Sí. enchufarla? Ahí, pues, Ah, ya, te alcanza, vale. Listo. Chiquillos, tengo la diferencia. ¿Cuánto vale el término general? Voy a borrar acá en la pizarra y ustedes me dicen. Piensen en que el término general es el que tengo ahí, en azul. ¿Cuánto creen ustedes? Chiquillos, no importa que se equivoquen, pero jueguensela. ¿Cuánto creen ustedes que vale el término general? ¿Sobre qué caso? Sobre el caso que estamos estudiando acá. Ah, ya. 25,2. Bien, 25.72, ¿a eso te refieres? Sí. ¿Ya? Más Más, 25,72. no, Ah, no. n menos 1, esa es fórmula, ¿por cuánto? 1,21. Bien. Ese es el término general de la sucesión. Eso es lo que tienen que hacer. Si ya tienen el primero y tienen la diferencia, tienen el término general, que sería ese. ¿Sí? Entonces yo lo voy a escribir en todo caso ya. El término general va a ser, porque en la parte B del ejemplo acá dice, determine la expresión algebraica del término de lugar n. Entonces me está diciendo, la expresión, esto significa expresión algebraica de la posición n. Entonces ustedes dicen, la expresión algebraica de la posición n tiene el primero, n menos 1 por d. Como sé cuál es el primero, porque vi que era 25 puntos y algo, ¿cierto? ¿Cierto? 25.72. Y le hice print a la diferencia y averigüé que es aritmética 1.21, entonces yo reemplazo. En el primero 25.72, n menos 1 por 1.21, que sería la diferencia. Ese es el término general. Entonces,
11, el problema B y la respuesta. El término general es AN igual a 25.72 más N menos 1. Este es un truco para que quede bonito. C2 1.21. ¿Sí? Esto es solamente para que quede bonito. Para que quede bonito así, yo abro llave de peso y lo escribo exactamente como lo están viendo acá. Y le pone, por ejemplo, le pone el guión bajo, lo que hace es poner la letra y lo baja. Lo pone con formato que se llama formato látex. No es obligación que lo hagan, lo pueden escribir en su cuaderno. AN, en términos general, AN es 25.72 más N menos 1 por 1.21. Cuando ustedes en la prueba les pida determinar el término general, chiquillos, lo que tienen que hacer, ¿qué es? Esto es lo que tienen que hacer en la prueba si se nos pide. Primero, si tienen una secuencia numérica, tienen que declarar cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Eso es lo que tienen que hacer. Si después más encima les dice, busque la diferencia, porque no se la dan en el problema, si usted no tiene cuál es la diferencia, usted dice, voy a restar el segundo con el tercero, y el tercero con el segundo, y el segundo con el primero. Le doy print, y se me da el mismo resultado en sucesión aritmética. Tendría el primero, y tendría la diferencia. Si usted tiene el primero y la diferencia, este es su desarrollo del problema. Entonces usted, después cuando tenga la prueba, tiene que adjuntarme ese desarrollo. Y en su prueba, ¿qué escribe usted? En el papel, escribe eso. Usted pone AN, o el término general es AN igual a 25.72 más N menos 1 por 1.21. Y eso escribe. Y tiene el problema listo. Profe, término general y genérico lo mismo. Es lo mismo. Ya. Después, ¿qué más? Alcanzamos a hacer calcule el término del lugar 50. Fíjate en esto. Entonces ahí tendríamos la letra B. Sé que voy a dejar de escribir ejercicio 11 porque ya lo estoy separando. Lo voy a poner así. Ustedes si lo llevan escrito así, déjenlo nomás. Tendría aquí ejercicio 11, entonces ahí tendría la A, tendría la B y tendría la C. B, C. El término del lugar 50 se calcula así. Sería, el primero vale 25.72. El D, ¿cuánto vale? 1.21. 1.21. Bien. Entonces el término del lugar 50 es el primero más 50 menos 1 por D. Entonces le dicen print a 50. Le dan a ejecutar y les dice que el término de orden 50 es 85.009. Si yo quiero redondear esto, le digo, bueno, quiero redondearlo a 3 decimales. $85,01. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Respuesta marcada. El término de la posición 50 es 85.01. Listo. Y vamos a llegar hasta aquí nomás hoy día y continuamos con la parte 2, la última parte, en la próxima clase. Lo voy a dejar. 50 como Vamos a dejar aquí Profe, guardado. ¿eso lo va a subir? Lo voy a subir ahora. Ah, bien, gracias. Para los que no alcanzaron a escribir. 50. Siempre si quiero verificar si escribí, yo les aconsejo esto, poner
Guardar cómo, porque a veces a mí me ha pasado que le pongo guardar nomás y no me lo guardo. Entonces, sobreescribo el trabajo que está acá, le digo reemplazarlo, sí. Entonces ahora, el archivo lo voy a subir. Fíjense que lo voy a dejar todo en la misma carpeta, en la carpeta que dice sucesiones. Lo voy a dejar acá en la parte que dice trabajo en clase 2. Trabajo en clase 2, trabajo en clase 2. Profe, más ejercicio así como ese tipo. Sí, en el mismo Como para ir soltando la mano. Sí, aquí. Claro. Sí, ahí hay otro. Y cuando haga el cuestionario, después va a disfrutar más la mano. Ahí está el problema 12, si quieren avanzar con él. Y hay un resumen. Descargation. Quedó disponible por si acaso. Ahí usted que. Guardado. ¿Quién no le corrió el Python para que lo descargue el profe? ¿Sí? Sí, que falta.